Para los migrantes que se encuentran en México y tienen la posibilidad de llegar y solicitar asilo en los Estados Unidos o piensan hacerlo o tienen algún tipo de encuentro con las autoridades norteamericanas, es importante que usted sepa, como nos los va a decir ahora el abogado Willie Allen, que usted tiene derecho a decir que tiene miedo a retornar a México. En esta parte de la entrevista conversamos con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, sobre qué sucede si le pasa como a esta seguidora que me escribió, Adriana, y me dice que faltó a su primera corte. ¿Qué debe usted hacer para articular el miedo? Lo que debe decir. Y por supuesto, las distintas etapas que suceden durante estas audiencias que se están efectuando fundamentalmente en la frontera sur de México con los migrantes. Pero es muy importante que usted escuche la explicación que da el abogado sobre cómo articular ese miedo creíble de retornar a México. Y va a escuchar del abogado cuáles son los consejos que él le da a sus clientes a la hora de cómo demostrar ese miedo de poder retornar a México para evitar ser devuelto como parte del MPP. Escuchemos. Las personas que entren bajo el MPP y se presenten tienen el derecho de tener una entrevista sobre el miedo de regresar a México. Y ahora están permitiendo que los abogados escuchemos las entrevistas. Yo el lunes, el martes, tuve una entrevista el 31. Me llamaron de la frontera de Texas, en Laredo, para escuchar la entrevista de una clienta mía que estaba siendo entrevistada para el miedo de regresar a México. Pero mire, y uno aprende con las entrevistas que escucha. Hablar de temas generales, de la falta de protección en México, o los problemas en México, o que alguien me amenazó, no es suficiente. Si alguien te amenazó, tú tienes que identificar cómo lucía la persona, aunque tenía una máscara. Tú dices, mira, estaban enmascarados, eran 3 personas, tenían armas cortas, nos estaban amenazando. O sea, ser descriptivos. Sí, uno tiene que describir lo que ocurrió. Decir, yo no sé quién me amenazó, porque llamaron a la persona del albergue. No es suficiente. Tú tienes que explicar por qué tú sabes que te estaban amenazando a ti. El diablo siempre está en los detalles, Daniel. Claro. Cuando uno está hablando de persecución en Cuba o miedo en México, el diablo está en los detalles. Entre más detalles tú puedas dar, más creíble va a ser tu testimonio. Willy, aquí tengo otra pregunta que dice Eraida Guzmán. Tengo una sobrina que no pudo ir a la primera corte. Por favor, dígame, ¿no puede presentarse? Quiero decir que si puede pedir que lo atiendan otro turno en corte. Bueno, tiene que explicar por qué no se presentó a la primera corte. Si estaba detenida en México, si la secuestraron, si tiene un problema serio, es posible que pueda pedir una nueva corte. Pero también, si no se presentó a esa corte, hay una probabilidad bastante alta que emitieron una orden de deportación en contra de ella. Pero por lo menos tiene la oportunidad, si fue en la primera corte, de tratar de explicar lo que ocurrió. Si fue porque estaba lloviendo, porque el taxi no llegó, o se durmió, o se quedó dormida, no le van a reabrir el caso. Willy, aquí tengo Carelis González Abreu. Buenas tardes, feliz año nuevo y muchas bendiciones para ustedes en este 2020. Quisiera saber, en mi caso que tengo la corte en febrero, porque estoy en el proceso del MPP y llegué antes del día 16 de julio aquí y la inmigración mexicana me dio el documento del día que me anoté. ¿Eso me serviría para presentar en mi primera corte cuando me toque? Cómo no, eso es muy importante, porque recuerdo que hablamos al principio, los fiscales van a tratar de decir que usted no califica para asilo si llegó después de julio 16. Entonces, si usted tiene la evidencia que llegó antes de julio 16, es muy importante porque eso va a asegurar que usted califique para asilo con las regulaciones que tienen ahora. Bueno, espero de esta manera queden contestadas algunas de las preguntas que ustedes hacían, sobre todo a esas personas que han faltado a la primera corte ante un juez de inmigración aquí en los Estados Unidos, y también sobre todos aquellos que quieren articular su miedo creíble de ser retornados a México como parte del MPP y se encuentran siendo migrantes en el territorio de México esperando su turno, su momento para solicitar asilo en los Estados Unidos. Como ven, el panorama, ya lo dice el abogado Willie Allen, muy difícil, muy complicado, donde las alternativas son cada vez menores para quienes llegan solicitando un asilo. Si antes era difícil ganar un caso de asilo, ahora las probabilidades pues de ganarlo disminuyen
considerablemente, y más cuando son retornados a México. Aquí le hemos puesto las estadísticas de la Universidad de Syracuse que revelan que solo un número muy pequeño, muy pequeño de inmigrantes ha logrado ganar bajo el MPP. 56,000 han sido retornados, y de los casos concluidos había al menos unos 11 migrantes, si mal no me equivoco, que habían ganado sus casos. Y el porciento de los migrantes que llevaba abogados también era ínfimo. Por supuesto, vamos a estar pendientes de todo esto. Les agradezco a quienes se están conectando, a quienes están comentando, a quienes están compartiendo. Como siempre digo, este espacio es suyo, es mío, es de todos, para juntos estar bien informados.